Por un futuro lleno de luz, la salud primero es nuestra cruz. Con Cable Plus, juntos a sanar, cada instante cuenta, hay que valorar. Cuida tu cuerpo, cuida tu ser, pequeñas acciones te pueden proteger. Prevención y amor es nuestra señal, Cable Plus contigo lo fundamental. Que se une justo en la línea media de la columna y poder exponer todas las estructuras de la nariz para poder actuar sobre ellas. Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todos. Nos encontramos en una nueva emisión de Salud Conectada, un programa realizado por Cable Plus Televisión y la Clínica Sommer. Además, transmitido por la red Oriente TV. Hoy tenemos dos invitados muy especiales. Se trata de Juan Pablo Rollaven y Jenny Alzate. Ellos son fisioterapeutas de la Clínica Sommer. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por aceptar la invitación. Hoy el tema es la importancia de la rehabilitación física en un proceso de recuperación. ¿Qué tal si para ir iniciando, Juan Pablo, tú nos cuentas? Cuando pensamos en recuperarnos de una cirugía, de una fractura o incluso de una enfermedad, normalmente creemos que debemos guardar reposo. ¿Esto es totalmente cierto? No es totalmente cierto, o sea, hay unos depende, que vamos a escucharlo el día de hoy en varias ocasiones, ¿cierto? ¿Como cuáles? Contraindicaciones del médico tratante, en este caso, digamos, los especialistas. Pero comúnmente, hablando, digamos, de lo que es ya ahora una fractura en general, no siempre hay que guardar reposo, hay ciertos criterios que hay que tener en cuenta, como lo pueden ser no realizar apoyo en las semanas iniciales, pero nunca debemos de quedarnos quietos, siempre debemos partir de que el cuerpo está integrado por más de una zona, ¿cierto? Nos fracturamos una pierna, entonces no puedo hacer nada, me tengo que quedar acostado, ¿cierto? Y he tenido casos en los que los pacientes, por falta de información, digamos, de la especialidad de los médicos tratantes, caen en otras patologías, tienen otros riesgos por los tiempos prolongados en cama, incluso posterior al alta. He tenido pacientes con trombosis posterior a una estadía prolongada en cama, estando en la casa. ¿Por qué? Por falta de información de dichos médicos tratantes. Entonces esto es un mito. Siempre nos debemos mover, así sea un poco. Esto nos va a ayudar en el proceso de recuperación. Bueno, Jenny, ¿qué tal si tú ahora nos cuentas? Porque ahora hablamos que la rehabilitación, o mejor dicho, el proceso de estar en movimiento no solamente hace parte de la rehabilitación, sino de todo el tratamiento. Bueno, Lucero, hoy en día lo concebimos así porque ya la rehabilitación, nuestras intervenciones empiezan de una manera más temprana, no solamente cuando el paciente ya tiene una patología establecida que le ha generado unas secuelas, sino que entramos también a hacer como todo ese trabajo preventivo y educativo con el paciente y su familia para prevenir precisamente esos riesgos o complicaciones de las que hablaba Juan, que son las que finalmente hacen que la hospitalización del paciente se vuelva más prolongada. Entonces no tratamos la causa como tal fisioterapéutica, sino que prevenimos como otra serie de complicaciones y de eventos adversos en todo el proceso del tratamiento de su enfermedad. Bueno, Jenny, y de pronto nuestros televidentes se pueden confundir, que dirán, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre el tratamiento y la rehabilitación? Estos conceptos no son lo mismo. ¿Nos puedes decir cuál es la diferencia? Van de la mano, pero no son igual. Digamos, cuando hablamos del tratamiento, lo enfocamos más como en todo el tratamiento, la parte médica, medicamentos, procedimientos, y la rehabilitación ya nos invita a que a través del movimiento ese tratamiento se pueda acelerar un poco más. Ok, bueno, y ahora hablando del movimiento, ¿qué ocurre en nuestro cuerpo cuando nos movemos mientras nos estamos recuperando? Bueno, súper importante el movimiento en todos estos procesos de recuperación, ya que por cada día de reposo en cama o por cada día que estemos quietos, empezamos a perder masa muscular, empieza a haber más rigidez en las articulaciones, incluso a nivel emocional también empezamos a tener una serie de consecuencias, empieza como a bajar ese estado de ánimo,
y también hablando, por ejemplo, en el ámbito hospitalario, empieza a aumentar pues como el riesgo de delirium en los pacientes. Ok, bueno. Lucero, es importante agregar que, digamos, hay poblaciones que tienen un poco pues, mayor riesgo de estas complicaciones que acaba de decir Jenny, como lo es el adulto mayor. El adulto mayor en sí, por biología, ¿cierto? Ya va perdiendo fuerza, va perdiendo masa muscular, va perdiendo movilidad. En una estadía de 10, 15 días de hospitalización, esto puede aumentar considerablemente a la hora del alta del paciente. Ahora, Juan Pablo, que tú hablas de adultos mayores, muchos de nosotros creo que tenemos familiares que conforme va pasando la edad, digamos 90 años, se van quedando más quietitos. Pero uno a veces los ve y uno dice, si se movieran más o si hicieran ejercicio, podrían estar mejor. A ver, pienso que a veces nosotros mismos somos los que limitamos el adulto mayor, ¿cierto? Está claro que hay un mayor riesgo de fragilidad del paciente, no significa que lo tengamos que tener pues encapsulado, entonces no puede salir, no puede hacer esto, no puede hacer esto. Entonces ahí es cuando nosotros mismos, los familiares, empezamos a limitar el paciente, ¿cierto? Hay unos condicionantes, lo que hablábamos ahora, ciertas patologías pues restringen X o Y cosas, pero en general siempre se puede hacer algo más por ellos y siempre darle pues como ese grado de independencia muy importante que decía Jenny ahora, la parte mental. Creo que todos hemos pasado por el abuelito, abuelita que cuando empieza a tener como esas limitaciones, es que no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, mentalmente a ellos eso los abruma también, porque se sienten ya que son una carga, ¿cierto? Entonces siempre tratar como de darles ese grado de independencia al paciente y más si estamos hablando pues de un adulto mayor. Total, o a veces se vuelven perezositos, no, entonces no pueden caminar, pues, Sí. Tienes toda la razón, es decir, que no hay límite de edad para moverse. Eso. Bueno, y hablando ahora también de los mitos que tenemos, a veces hay personas que dicen, no me voy a mover porque me puedo dañar o me puedo antes lesionar. ¿En qué casos sí nos podemos mover y en qué casos no? A ver, yo considero que siempre debemos de hacerlo con un buen acompañamiento. ¿Cómo así que un buen acompañamiento? De la mano de un profesional, ¿cierto? Cuando hablamos de una lesión común como lo son las fracturas, una lesión ligamentaria, el profesional sabe cuándo sí, cuándo no, ¿cierto? Cuándo podemos pasar de hacer apoyos parciales a hacer apoyos totales, de usar un caminador o unas muletas a que el paciente ya no tenga que hacerlo siempre. Entonces siempre estar de la mano de un profesional. Cuando estamos con alguien que de pronto no tiene el conocimiento de la causa, aumenta ese riesgo de lo que se llama una lesión en recidiva, ¿cierto? Que es, ya estamos en cierto punto, un posquirúrgico, ¿cierto? Y retroceder hasta el punto inicial. Entonces, recomendación, hacerlo siempre de la mano de un profesional. Muy importante. Y ahora hablando de profesional, ¿cómo sabe el fisioterapeuta cuánto se debe mover un paciente? Bueno, todo parte de una valoración inicial que hacemos en la cual podemos determinar cuáles son esas condiciones en las que está el paciente, cuál es su nivel de independencia, de autonomía para las actividades, que aquí entra pues también mucho la parte de terapia ocupacional, pero nosotros desde esta valoración integral que hacemos podemos determinar si el paciente está presto pues como para una movilización en cama, que son ya los pacientes pues que están con una dependencia más severa, o ya es un paciente que se puede mover por fuera de la cama. También entramos a mirar como esa parte respiratoria y cardíaca, porque obviamente todos los pacientes no van a tener la misma capacidad, digamos, para hacer ejercicio con banda, con peso. Todo se resume en que la valoración inicial es como el punto de partida para nosotros y de acuerdo a lo que encontramos en ella, establecemos como esos objetivos terapéuticos. ¿Qué tal si ahora un pequeño verdadero o falso? Si una articulación duele, lo mejor es dejarla de mover. No. Falso. Sí, no, el movimiento es súper importante, por eso le digo, es importante, valga la redundancia, estar en el acompañamiento de un profesional porque él es el que determina cuándo sí, cuándo no, qué hacer y qué no hacer,
qué cargas podemos realizar. Aparte de lo que decía Jenny ahora, hay escalas que pueden medir de manera objetiva, que utilizamos a diario, la capacidad de esfuerzo del paciente, cómo está hemodinámicamente el paciente, ¿cierto? Entonces, hay formas de medir de manera objetiva y de manera subjetiva al paciente, y esto determina pues qué sí y qué no podemos hacer. Y también porque el no mover esa articulación me puede generar una mayor rigidez articular, y esto finalmente se traduce en que el paciente va a tener más pérdida de la movilidad. Entonces es como mover, pero saber cuáles son las cargas que podemos manejar. Muy bien. Bueno, siguiente pregunta. Después de una cirugía, ¿siempre es mejor esperar varios días antes de comenzar a caminar? Depende de qué. Hay pacientes que posterior a una cirugía el riesgo hemodinámico es alto, ¿cierto? Entonces nosotros acá en la parte hospitalaria, siempre que nos interconsultan, digamos, o vamos a ver el paciente, tenemos como esa independencia de ver esa condición. O si hay algunas contraindicaciones que es el especialista. Pasa mucho con los pacientes, por ejemplo, de neurocirugía, ¿cierto? Son pacientes que son, procedimientos complejos, que a veces tienen contraindicación, por ejemplo, de ponerse de pie en los primeros días. Hay pacientes que solo, digamos, se les permite sentarse. Ahí también intervenimos, porque a veces una mala postura, una forma incorrecta de hacer una transición del paciente puede complicar todo, ¿cierto? Entonces, depende de eso. Por lo general, se da pues como vía libre, pero siempre es importante tener en cuenta esas contraindicaciones que se pueda tener o el plan que deje, digamos, el médico tratante al alta, ¿cierto? Bueno, y ahora me surge una duda, y es, los pacientes que están acostaditos igual se pueden mover un poquito, o definitivamente no, o depende también. No, sí. A ver, en la parte en que nosotros estamos en ese momento, como digo, la parte hospitalaria, hay pacientes que tienen un riesgo hemodinámico demasiado alto, que incluso con moverlos de manera pasiva, o sea, nosotros mismos realizar las movilizaciones, esos números, digámoslo así, pueden cambiar demasiado. O sea, es un paciente que se puede saturar, es un paciente que su frecuencia cardíaca puede aumentar a un punto en el que la vida está en riesgo, digámoslo así. Entonces, por lo general siempre miramos esos condicionantes, pero es importante incluso en ese tipo de pacientes cambios de posición, porque una estadía de 10, 15, 20 días de un paciente se puede ulcerar, lo que puede terminar en una infección o incluso la muerte. Aquí, por ejemplo, en este punto también es muy importante pues saber cuál es la causa por la cual el paciente está en la cama. Si es por una indicación, como lo dice Juan, del médico tratante, o simplemente porque les da pereza, o muchos es como el temor del paciente o de la familia, como a que se mueva por fuera de la cama. Entonces, digamos, en el caso de los pacientes que están encamados porque, pues, por su alta fragilidad, como un adulto mayor, o personas pues, que tienen, digamos, en el momento una discapacidad que lo condiciona a poderse mover por fuera de la cama, o si es un paciente porque pues, le da pereza o le da temor, no saben que, por ejemplo, aquí en el ámbito hospitalario, pues estando hospitalizados, se pueden levantar, pueden caminar. Entonces, como lo hemos venido mencionando siempre, todo bajo criterio médico, nosotros nos acogemos como a esas indicaciones, pero también ya en el proceso de rehabilitación pues tenemos la autonomía y ya tenemos también como el criterio para saber cuándo es el momento de empezar a mover al paciente ya por fuera de la cama, que incluso es como lo que más se ha estado tratando de enfatizar ahora, de que la movilización se dé de manera más temprana. En conclusión, súper importante tener un buen acompañamiento profesional. Bueno, este tema está muy interesante, tenemos muchas más preguntas, pero ¿qué tal si vamos a un corte comerciales y ya regresamos? ¿Sabes qué nos impulsa? Esta tierra que nos inspira y nos motiva cada día. Y aquí está la Clínica Sommer de Río Negro, para hablarte de un sueño que avanza paso a paso, haciéndose realidad, al traer a esta región los servicios más especializados y complejos.
Dar siempre una mano a cada paciente nos ha llevado a desarrollarnos con tecnología, infraestructura e investigación, buscando ofrecer todos estos componentes en un solo ecosistema de salud, integrado en una red con servicios tan complejos como un centro de trasplante de órganos y tan vital como un primer nivel de atención. En nuestra clínica, cada día es una oportunidad para retarnos a ser mejores, inspirados en los pacientes, en sus familias y en los colaboradores. Ser integrales nos da la posibilidad de acompañar diferentes procesos de la vida de nuestros pacientes, a través de un gran equipo humano que nos enorgullece y que nos motiva a ser mejores para ellos. Una clínica en donde lo encuentras todo, con resultados de excelencia, seguridad del paciente y visualizando a la persona de una manera integral. Una gran compañía que avanza todos los días para ofrecerte mejores servicios y que busca un mundo mejor, dejando huella en las generaciones presentes y futuras. Este es nuestro escenario, en donde la vida nos inspira y en donde siempre encontramos una oportunidad para servir. Cuando el camino parece incierto, te damos la guía, nunca un desierto. Muchas gracias por seguir conectados con nuestro programa. Hoy hablando sobre la importancia de la rehabilitación física en un proceso de recuperación. Les recordamos que estamos con Juan Pablo Rollave y Jenny Alzate. Ellos son fisioterapeutas de nuestra clínica Sommer. Bueno, ¿qué tal si derribamos el último mito? Muchas personas dicen, si hago ejercicio me desgasto más. ¿Qué tan cierto es esto? Falso, muy falso. A ver, acá pasan varias cosas. Una de ellas es que por lo general las personas tienden a decir que por los años es que empieza a doler rodilla, empieza a doler hombro, me canso más, pero si analizamos bien, digamos, la pregunta y la situación, no es que por los años pasen estas cosas, sino que entre más años tenemos, menos nos movemos. Pasamos de ser niños, jóvenes que íbamos y practicábamos deporte, o sea, manteníamos físicamente muy activos, a ser, digamos, adultos por lo general sedentarios, con trabajos de oficina, salir de trabajar, voy a la casa, aparte la mala alimentación, ¿cierto? Entonces, siempre le atribuimos este tipo de cosas a la edad, pero ciertamente no se podría decir que 100% es la edad. Sabemos que mientras pasan los años, pues hay una pérdida de masa muscular, ¿cierto? Pero una buena alimentación, una actividad física de manera recurrente, aliviana mucho todas estas cosas. Bueno, ¿cuánto es lo ideal que deberíamos hacer actividad física? Si me preguntas, entre 3-4 veces al día, 4 veces a la semana es lo que dice, digamos, la OMS. Hay personas, digamos, lo hacen un poquito más intensa, ¿cierto? Hay que tener en cuenta las variables que son lo que llaman, digamos, en el mundo del ejercicio, del entrenamiento, el entrenamiento invisible, que son cómo nos alimentamos, cómo dormimos, ¿cierto? A veces una lesión no ocurre solo por lo que pasa en el momento, ¿cierto? Siempre se lo atribuimos, digamos, a algo muy puntual y no tenemos en cuenta esos otros factores. Una lesión siempre es, digamos, multifactorial. Puede ser un cúmulo de malos hábitos. Sí. Exactamente. Okay. Bueno, ahorita estábamos hablando del trabajo en oficina, que muchas personas por trabajar en la oficina dejan de hacer deporte. ¿Qué tips nos pueden dar como para, si estamos muy sedentarios, poder implementar el movimiento en nuestra vida? Bueno, el primero y el más importante que creo que todos conocemos es el de incorporar las pausas activas en la rutina del día a día. Esos pequeños hábitos, esos pequeños momentos que saquemos durante el día para movernos un poco fuera de la función que desempeñamos en el trabajo, van haciendo el cambio de verdad. Y también, por ejemplo, para las personas que trabajan mucho tiempo sentadas, el hecho de levantarse un ratico, hacer una caminada corta, así sea en el mismo puesto de trabajo, favorece mucho también todo el proceso de la circulación, nos ayuda a prevenir como todos estos eventos trombóticos y también sería muy importante como incorporar un poquito la parte de estiramientos para las personas que manejan computador, que es un trabajo muy manual,
es muy importante como todos estos estiramientos para prevenir patologías como por compresión nerviosa, como la más común que conocemos, la del túnel carpiano. Ok. Y muy importante aquí, Lucero, digamos, siempre se tiende a atribuirse ese tipo de dolencias a una mala postura. Ok. Y realmente no es solo una mala postura, sino los tiempos prolongados en ciertas posiciones. Tú puedes tener tu puesto de la manera más ergonómica posible, pero si pasar 3, 4, 5 horas en esa misma posición, inevitablemente también vamos a sufrir túnel carpiano, ciática, o sea, Dolor lumbar. Exactamente. O sea, en conclusión, hay que incorporar esos hábitos de ejercicio al día a día. Aquí pues como la última cosita a notar es que, por ejemplo, muchas personas a veces se le acercan a uno como, ay, ¿será que eso me recomienda ponerme un corrector de postura? La respuesta que muchas veces reciben de nosotros es como que más que un corrector de postura, hay que hacer ejercicios enfocados en fortalecer toda esa parte de la pared abdominal, por ejemplo, en el caso de los pacientes que tienen dolor lumbar, porque al utilizar estos correctores de postura, pues simplemente lo que hacemos es que esos músculos se relajan más y vamos a pasar a depender de ese corrector como para el control postural, exacto, los músculos se van a debilitar más, entonces puede que el dolor cada vez vaya a estar más presente, bueno, sobre todo cuando no utilicemos. ¿Y cuáles pueden ser esos ejercicios que le recomendamos a las personas para que fortalezcan su columna? Bueno, trabajar mucho como la parte abdominal, obviamente desde la parte de la respiración. También hay ejercicios que abarcan mucho toda la musculatura del abdomen, que se conocen como hipopresivos abdominales. Son ejercicios muy buenos para fortalecer como esa faja abdominal y obviamente para mitigar pues como el dolor lumbar, también mucho estiramiento en la parte posterior del tronco. Bueno, muy bien, todos estamos llamados a movernos entonces. Bueno, ¿y qué tal si ahorita hablamos de un tema que es muy importante y que se están presentando ahora últimamente, y es el ACV, el accidente cerebrovascular? ¿Qué importancia tiene la rehabilitación física en pacientes que han sufrido estos ataques cerebrovasculares? Bueno, pues digamos, hablar primero del papel del fisioterapeuta en este tipo de población. Hay que resaltar que nosotros no intervenimos, digamos, como tal en la patología, ¿cierto? Sino en las secuelas que genera esta patología, ¿cierto? Y allí entramos a hablar de algo muy importante, que es la funcionalidad. Posterior a un ataque cerebrovascular, siempre hay pacientes que pueden presentar más o menos secuelas, lo que genera más o menos independencia posterior a ese, ¿cierto? Entonces, nosotros como fisioterapeutas entramos a tratar es la parte de la funcionalidad. El paciente que no es capaz de sentarse, el paciente que no volvió a caminar, ¿cierto? Aparte es importante resaltar que no es un trabajo de un solo profesional. Digamos, en una patología como lo es el ataque cerebrovascular, entran otras disciplinas como lo es la fonoaudiología, como lo es la terapia respiratoria, entonces realmente es un trabajo multidisciplinario. Y no solamente hemos atendido casos de éxito con ataques cerebrovasculares, también con rehabilitación intestinal, porque a veces pensamos, ¿qué puede hacer un fisioterapeuta en este caso? Hay que partir de que el paciente de rehabilitación intestinal, que digamos es algo que maneja acá la clínica y que pocas clínicas lo manejan acá en el país, es un paciente que no llega solo con esa patología, sino con múltiples patologías. Hablas de casos de éxito, en la página pueden ver un caso de éxito con un paciente de rehabilitación intestinal que llega procedente de una clínica del Cali, ¿cierto? Aparte de todo eso, es un paciente que neurológicamente está afectado, con fracturas, ¿cierto? Entonces allí donde entramos en la parte de rehabilitación de toda esa funcionalidad, como les decimos, nosotros no tratamos como tal la patología, sino la funcionalidad y todas esas deficiencias que puede dejar una patología como esta. ¿Qué tal si nos amplían un poquito sobre este caso de éxito? A ver, el paciente, cabe resaltar que el paciente pues nos ha dado todo el aval pues como de todo eso, de compartir su historia. Compartir toda la historia pues como tal. El paciente llega procedente de una clínica del Valle del Cauca, posterior a varios impactos por arma de fuego, lo que le ocasionó pues fracturas, lesiones neurológicas,
aparte del procedimiento de rehabilitación intestinal. ¿Qué papel cumplimos nosotros aquí? Primero hay algo que maneja la clínica, que es un albergue, ¿cierto? Para que el paciente pueda ser pasado hacia albergue tiene que tener cierto grado de independencia. El paciente no puede pasar hacia albergue de una manera pues tan dependiente, que no pueda, digamos, entre comillas, valerse por sí mismo o con una ayuda mínima, ¿cierto? Entonces nosotros entramos allí a tratar toda esa parte funcional posterior a esas secuelas que dejó el impacto por arma de fuego, lo que fue en el caso de don Gilberto, polineuropatías, lesión del plexo braquial, que son lesiones de los nervios, pues digámoslo así, e incluso una fractura a nivel del húmero. Y gracias al movimiento, don Edilberto se pudo recuperar. Eso, ya si quieren ampliar más el caso, como les repetíamos, está montado en las páginas En la de página las redes clínica. sociales. Esto también Las es redes una sociales de invitación la para que clínica. nos sigan. Estamos en Instagram como @clínica_sommer. Bueno, ahora ustedes, ¿qué mensaje le dejarían a un paciente que está atravesando por un proceso de recuperación? Bueno, pues yo le diría que no tenga miedo a moverse, que el movimiento va a ayudar a que su proceso de recuperación de esa condición por la cual fue hospitalizado se dé de una manera más rápida, más segura, de que se pueden prevenir muchas complicaciones y muchas secuelas si hacemos pues como todo este proceso del ejercicio. Y yo también quisiera hacer una invitación muy especial como a los familiares de estos pacientes a que también se involucren mucho, no solamente con el cuidado y con el acompañamiento pues cuando están acá, sino que sea un acompañamiento, valga la redundancia, sea un acompañamiento mucho más activo, que sean personas que promuevan en el paciente, que se mueva, que se levante, y no personas que lo limiten o sean como esa barrera entre la rehabilitación y el paciente, porque pues tristemente eso se ve mucho todavía, y por todos estos mitos que estamos derribando ahora, hay mucho miedo todavía en las personas a moverse. Entonces ese es como mi consejo, no tengamos miedo de movernos, que en realidad tenemos más riesgos al estar quietos que al estar en movimiento. El movimiento, muy bien. Juan Pablo, ¿tú qué mensaje les dejarías? Eso, el hecho de no movernos es limitar ese paciente, lo que hablábamos ahora. El acompañamiento de un familiar es demasiado importante, más de lo que las personas creen, ¿cierto? Nosotros, digamos, estamos con ellos 30 minutos, 40 minutos, pero el resto del día, ¿qué? Ahí es cuando nosotros nos apoyamos mucho en esa familia para que continúe ese trabajo, y de esa manera va a ser, digamos, una recuperación más satisfactoria. Bueno, yo creo que movernos nos ayuda en todo sentido, en nuestra salud mental, a nuestro corazón, nuestra respiración, o sea, tiene demasiados beneficios. Bueno, y ya para ir finalizando, ¿qué tal si me completan esta frase? El movimiento es medicina porque Porque nos ayuda a mejorar la calidad de vida. La parte mental, siempre dejamos un poco a un lado esa parte mental. Uno que está en el día a día con el paciente se da cuenta que, como decía Lucero, es un espacio donde el paciente se siente mejor, se conversa, no solo se hace o se trata esa parte física, sino que el paciente se abre muchas veces con una otras cosas que le afectan y que influyen también en su condición clínica. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. Hoy también derribamos otro mito, y es pensar que un fisioterapeuta solamente trabaja en la parte del deporte, y vemos la importancia que es tener fisioterapeutas en la parte intrahospitalaria. Entonces, muchas gracias a ustedes por todo lo que hacen por los pacientes, y también la labor que realizan con los cuidadores, y aceptar esta invitación. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias también a todos los televidentes por conectarse a nuestro programa. Les recordamos que lo realizamos entre la Clínica Sommer, Cable Plus Televisión, y es transmitido por la red Oriente TV. Nos vemos a la próxima. Y con esto llegamos al fin de nuestro programa. Recuerden que Salud Conectada es un programa de salud para ustedes, la comunidad. Nos vemos en una próxima edición. Hasta pronto. Cable Plus, contigo lo fundamental. Que se unen con la línea media de la columna y poder exponer todas las estructuras de la nariz para poder actuar sobre ellas.
darte cuenta, hay que valorar. Cuida tu cuerpo, cuida tu ser. Pequeñas acciones te pueden proteger. Prevención y amor es nuestra señal. Cable Plus, contigo lo fundamental. que se unen con la línea